Y no es maravilla, esta es actualizada, y se verán las cosas más claras, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 14 minutos, 15 segundos. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2, 11. Me llamo Juan, soy un obrero de Ocaña, hace 27 años que fui levantado por el Tony de Pinto. Estuve 3 años de candidato, ahí entran. Septiembre, de 1990. Lo que voy a compartir con todos vosotros, lo he pensado mucho, se lo he puesto al Espíritu Santo. Pues, es difícil de explicar. Yo soy torpe, me encomiendo al Señor, que no diga nada, que no sea así, ruego sea así. Siempre hemos creído que el enemigo no sabe lo que decíamos en voz baja, en el corazón. Él no es omnisciente, igual no sabe lo que tú vas a hacer, o pensar dentro de un momento. Solo lo sabe Dios. Pero en cuanto que se articula una palabra, Él sí sabe lo que dices, aclaración. Si se articula lo que se dice en voz alta. Por supuesto, que sí lo oye. Pero al disponernos a hablar, por medio del cerebro, y los pensamientos se ordenan en palabras, aunque esto no se diga en voz alta. Si lo sabe lo que decimos. He sabido últimamente, lo he experimentado, que el diablo y los demonios pueden llegar a saber lo que pensamos, porque todo lo realizamos a través del cerebro, luego entonces ya lo encendemos, ese ordenador, ya se pone en marcha. En funcionamiento. Es parecido a un hacker. Añado hoy 9 de octubre de 2023. Cuando tomamos decisiones y experimentamos emociones, en el cerebro se produce una complicada mezcla de procesos químicos y eléctricos. El cerebro controla lo que piensas. ¿Qué sistema se encarga de pensar? El sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar y más. Todas las neuronas se envían información entre sí a través de un proceso electroquímico complejo, y establecen unas conexiones que afectan a la forma en que piensas, aprendes, te mueves y te comportas. O sea que hay movimiento, y digamos, ese es el líquido del contraste. No me quiero extender mucho, pero lo tendré que hacer un poco. Y en cuanto que nosotros queremos realizar algo voluntariamente con el cerebro, se pone en funcionamiento, aunque el cerebro realiza cosas por sí mismo, y no nos damos cuenta, son automáticas. Las neuronas se hablan entre ellas, y tienen una conexión, repito, el líquido del contraste. Que algo más adelante sabrán a qué me refiero. Y esto lo he sacado de National Geographic. Hace revistas, documentales, y demás. Tiene alto prestigio internacional. Y de Internet. Así actúan las sinapsis, el lenguaje de las neuronas en el cerebro. Dentro de nuestro cerebro, la sinapsis posibilita la conexión entre nuestras neuronas, un requisito indispensable para que nuestros impulsos nerviosos viajen a través de autopistas de redes neuronales. Sin ellas, nuestro cerebro estaría desconectado. Sí, los perros captan las emociones de sus dueños. Una serie de estudios recientes demuestran cómo los perros captan cambios químicos y fisiológicos de las personas que hacen que nuestros estados de ánimo sean contagiosos. Y no seamos obtusos, con perdón, que no lo digo en sentido peyorativo, sino de esta obtuso igual que es de una mente cerrada a razonamiento. Si un animal es capaz de identificar en las personas su estado de ánimo, y muchas más cosas que para nosotros los humanos no podemos, como el olor a diferentes cosas. Y hasta si un humano tiene miedo, esto también lo huele. Y es un animal. Los perros son simbolismo de demonios, aparte de gentiles, y literalmente un perro, animal. Y personas que no entrarán en el cielo y la vida eterna. Apocalipsis 22, 14 minutos, 15 segundos. Y aquí también nos nombra a los perros. Y de ahí podemos sacar literalmente, y en sentido espiritual, perros, mascotas, y demonios, y por supuesto Satanás. Así por encima, y como no va esto de si entran las mascotas en el cielo, no sigo más, pero en YouTube tengo algo sobre este tema. Mira, y este texto más que lo podré añadir a ese tema. Y si el hombre ha llegado a tantos adelantos científicos y tecnológicos, de todo tipo.
Soy Juan de Ocaña, han pasado ya unos 6 años, el tiempo en que el Señor Dios me dio este nuevo mover revelado a nosotros, desconocido para todos. Y lo puse en conocimiento de los hermanos en Filadelfia en España, nuestra misión, iglesia, tengo ya 61 años de edad, y 33 como ministerio de su palabra, y sus cosas. Algunos hermanos me conocen. Y repito, y digo, si esto no fuese así, Dios ya me habría corregido. Y no que me da todas estas cosas, para yo así poder confirmar esto, afirmar todo. No obstante, si algún ministerio me quiere corregir, enseñarme algo más, o que esto no lo vea así, me puede corregir y enseñar, o rebatir, que lo acepto, y atiendo. Por favor abstenerse si no es ministerio de la palabra, o mujeres a solas, no es yo tenga algo en contra de esta, o que sea un machista como alguna ya me diría, pero este es el buen orden en Dios, no me voy a cartear, ahora sería correo electrónico, y además soy gitano. Yo digo estas palabras que dijo Jesús, y vosotros siervos del Altísimo poneos en contacto con él y preguntadle si es mío, o del demonio. S. Juan 7, 17, RVR 1960 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Les cuento algo que me pasó, y así esto lo afirmo más. Hace años fui a una consulta médica, y se me acercó una persona y habló conmigo. Esta al marcharse yo hice dentro de mí un comentario, y no me disponía a hablar. Hablo muy mal, pues entonces hablaba peor. Solamente eso lo pensé, y de pronto en mi cabeza viene una voz y me repitió lo que pensé. ¿Y yo qué pensé? Ha sido Dios porque yo al igual que todos tenía la doctrina que era la que nos enseñaron, y sabíamos. Solo Dios es omnisciente, y sabe todo. O sea que no podía haber sido otro, nada más que Dios. Y años después supe por Dios, que él no me dijo nada, era el diablo. Y ahí Dios ya empezaba a enseñarme esta nueva revelación, mover sobre el diablo, y los demonios. Y yo no me enteraba. Pero años después ahora sería necesaria para la confirmación de que el demonio sabe lo que pensamos. Y esto no es ser omniscientes, ni el diablo, ni los demonios. Y sin embargo lo saben a través del cerebro, porque el cerebro es como un ordenador y al estar en marcha, funcionamiento ellos el diablo y compañía, que el Señor los reprenda, y así tengamos libre acción, y paz, son como el mejor hacker aquí en la tierra. Pero repito, no confundamos, eso no es ser omniscientes. Y omnisciente solamente hay uno, lo mismo que hay un solo Dios. Y este es Jehová, Jesús en español, o si lo prefieres Yahvé, Yoshua, y Rúa el Espíritu Santo. Algo así los nombres, me disculpan pero no sé escribirlos bien. Pero ustedes ya me entienden de sobra. Después de mostrárselo a algunos hermanos de Filadelfia, como anteriormente les digo, por medio del WhatsApp lo subí a las redes, para que la Iglesia de Jesús sepa esto, que es deseo de Dios. Yo nunca antes había compartido este último testimonio, experiencia de que me habló ahí ya el demonio en esa consulta en el hospital. Y ahora con otras cosas más lo estoy añadiendo, y lo pongo en YouTube, y se lo pasa a algunos hermanos. Óyelo, digiérelo, y se lo pasas a otros hermanos y hermanas, porque esto Dios quiere que se sepa. Dice la Escritura. Mi pueblo cayó, desgraciadamente hoy sigue cayendo, por falta de conocimiento. Dese usted cuenta. No dice por inteligentes, o personas muy listas que las cogen al vuelo, superdotados, y algunos listones. Sino por falta de conocimiento. Y no es lo mismo ser listo, inteligente, etc. que saber algo, porque uno puede ser muy torpe, o como yo que soy torpe. Pero tener tal conocimiento si lo lleva a la práctica, ya no cae en el hoyo. Porque sabe que ahí en tal lado hay un hoyo. Lo evita y ya no cae. Isaías 35, 8, RVR 1968 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y saben los médicos al inyectar un líquido, el contraste, si hay algo mal. Y no son omniscientes, ni prescientes, y a través de esa prueba saben, repito, si hay algo mal. Y si no se toman medidas, lo que le pasará a esa persona. Y eso no es ser omniscientes, etc. Y estudiosos del cerebro por medio de unos electrodos puestos en este, saben si hay actividad, soñando por ejemplo, lo ven, lo saben y más.
Aunque no sean estos sus nombres, pero todo el mundo me va a entender, y así yo me explicaré mejor. Cuando hacen los médicos la prueba con el contraste, de la lavadora, o el escáner cerebral, etc. Entre otras cosas, de ahí que se viste de ángel de luz, y se haga pasar hasta por Dios, siendo el demonio. He tenido muchas experiencias. Si no estamos bien alineados con Él, oremos, ayunemos, como no estemos en su canal, de Dios. Nos va a engañar. He estado casi 10 años, enfermo, todavía estoy convaleciente, y en silla de ruedas. En los cuales he tenido muchas experiencias, Dios me ha permitido tenerlas, me ha preparado, enseñado, pues no entendía nada. Todo era diferente, nuevo, y difícil de creer, asimilarlo. Me preguntaba, me decía si será esto de mi carne, u otra procedencia. Pero ahora, estoy totalmente seguro que esto es de Dios. Si no fuese así, no lo diría. Soy un siervo de Dios, y estoy en su canal. Ni menos ni más. ¿En qué me baso? En su palabra y en experiencias vividas, en prácticas. Echar un vistazo a esto. Como la ciencia avanzó, ¿cómo íbamos a pensar nosotros, que podríamos hablar con un teléfono, sin cables? Internet, etc. Inventan una máquina, que convierte imágenes de patrones acústicos en habla de la manera en forma de un espectrograma a sonido. En los 40 ya estaban inventando esta máquina. El sintetizador de voz es lo que utiliza este hombre Stephen Hawking. Físico, teórico, astrofísico. Sufre de ELA. Es parapléjico. Este hombre no tiene nada que ver con esto espiritual, ni él cree en Dios. Error, estaba totalmente equivocado. Pues ya murió. Para comunicarse paulatinamente ha ido perdiendo el uso de sus extremidades, así como el resto de la musculatura voluntaria, incluyendo la fuerza del cuello para mantenerse con la cabeza erguida. Con todo esto su movilidad es prácticamente nula. La silla de ruedas que utiliza en público está controlada por un ordenador que maneja a través de leves movimientos de cabeza y ojos. Con la contracción voluntaria de una de sus mejillas, compone palabras y frases en su sintetizador de voz. El deterioro de su estado le ha llevado a solo poder comunicarse al ritmo de una palabra por minuto. A este respecto, a finales de 2011 solicitó ayuda a la compañía Intel para la mejora y perfeccionamiento de palabras. Jugando al Scala Street con la mente, sin cables. 2 estudiantes universitarios crean un Scala Street en el que los jugadores deben ponerse un casco neuronal y utilizar una app para manejar los coches sobre el circuito. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Eclesiastés 10:20. Las aves son los demonios. Dios os bendiga. Enfatizo. Solo Dios es omnisciente. El enemigo no sabe lo que vamos a pensar en 2 horas. Pero sí cuando articulamos una palabra, un pensamiento, o pensamientos lo hacemos palabra, una oración. Ejemplo. Alguien ora a Dios, y en ese momento no te acuerdas del nombre de la persona, como Dios sí es omnisciente. Él lo sabe por quien tú intercedes, pides, no hace falta el nombre. Ahí en ese caso el diablo, no lo sabe, hasta que no lo supesa al pensamiento, se hace oración, por medio del cerebro. Ni Satanás, ni los demonios, lo saben, porque no son. Ni es omnisciente. Más, o menos, algo así. 25 de noviembre de 2017. JLM, nota. Entre otras cosas que habrá muchas que Satanás no sabe, no entiende, hay 3, y son. Las lenguas, a no ser que Dios se las deje entender, como son las de reprensión. Los gemidos indecibles, orar con gemidos, y las lágrimas. Dios sí, porque Dios es omnisciente. Y Dios no hay nada más que uno. Salmo 139, más 1 Pedro 1, 2. Presciente, por si cabe alguna duda. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmos 139, 4. Juan Losada Maya. Revisado el 17 de septiembre de 2020, y en 8 de febrero de 2022. 15 de mayo de 2022 y el 9 de octubre de 2023. Le añadí cosas nuevas, actualizada. B. Buena. 7. S. Lucas 4, 2. RVR 1962 por 40 días, ayunó, en el desierto, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre.
S. Lucas 4, 3, RVR 1963. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre. Era Dios, y hombre. Y como leemos en Santiago, como Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Esto lo digo yo ya. Pero sí prueba, para que así vean otros, y nosotros, y los demonios. Y el mismo Satanás de qué material estamos hechos. Y ya al mismo tiempo nos moldea, nos entrena. Él nos prueba literalmente. Y no para el saber, pues Dios lo sabe todo y lo ve todo lo que tiene que ver y oír. Entonces para Jesús poder ser tentado por Satanás tuvo que tener una necesidad. A los 40 días sin comer tuvo hambre. Y conforme a esa necesidad de Jesús el diablo le tentó, lo intentó, pero en Jesús no había ninguna necesidad desmedida. En nosotros los humanos sí que la hay, todos, y todas las tenemos. Unos de una forma, otros de algo diferente. Por eso somos moldeados. Y el diablo para que nos pueda tentar y dar a luz ese pecado, y si accedemos luego viene la muerte. Entre otras cosas las cuales Dios sabe, le permite a el diablo y los demonios saber lo que pensamos, y en qué punto flaqueamos más. Para que nos pueda el demonio bien tentar. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1, 13, 15, RVR 1960. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hubo un hermano que dijo, me preguntó, ¿entonces no hay una puerta de salida, a que el diablo sepa lo que pensamos? Y yo le contesté, no. Aunque tampoco importa mucho, porque Jesús es nuestra salida, es nuestra única salida. Algo así le dije. Además así sabiendo que por nosotros mismos no podemos, y sabemos que tiene más poder quizás del que pensábamos y le subestimamos. Cuidado, que el más pequeño de los demonios nos puede matar, si no fuese por Dios. También le dije, más bien le pregunté yo, ¿podemos hacernos ser probados, o tentados? Y este mismo hermano, que es más anciano que yo, mucho más me refiero espiritualmente. Me pregunta, ¿y esta podía conllevar algo de segundas, y preocupación, según cómo se mire? Más tarde por WhatsApp todo esto. Entonces si no podemos evitar que sepa lo que se piensa, ¿dónde dejas o está la doctrina de la protección? Más o menos esto fue lo que dijo. Yo le respondí, sí hay, claro que sí hay doctrina de la protección. Y la verdad es que esto es nuevo, es inverosímil, que el demonio nos pueda ver desnudos totales en cuanto a lo que se piensa. Pues es muy fuerte, y choca con lo que sabíamos, y no se vaya nadie a obsesionar con eso, o que piense que está perdido o perdida. Si el diablo sabe lo que pienso, cuando peco con la mente, conoce todas mis debilidades pues estoy arreglado, etc. En primer lugar, el diablo no puede ver, leer, saber lo que pensamos, ni hacernos nada si Dios no le da ese permiso. Y siempre Dios no le va a permitir que nos zarandee. Algo que le podemos pedir a Dios en oración. Ya que al orar a Dios nosotros tenemos muchos beneficios. Aparte de que no nos meta más en pruebas, y nos deje caer en la tentación, quite ese trato, ya, después de un tiempo, seguro que no nos dejará caer en la tentación. Aunque a veces y solo a veces nos sea necesario que fracasemos y derrotarnos, y humillarnos. S. Mateo 6, 13, RVR 1960. 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. S. Lucas 22, 31, 32, RVR 1960. 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ahora en nuestro caso es igual, todos somos tentados por el diablo, zarandeados, y machacados y hasta le deja Dios en ciertas circunstancias que nos humille. Pero Jesús vela no solo por Pedro entonces, sino por todos nosotros igualmente. Y nos sirve para edificar a otros hermanos, los unos, a los otros, y por supuesto a nosotros. Y también nos es bueno que el diablo en vez en cuando nos ataque.
¿Qué dices? ¿Cómo va a ser bueno que el diablo y los demonios me ataquen? Pues sí. Porque de ese modo Dios nos afirma más, nuestra fe y confianza en Dios se hace mayor, ya no es letra, teoría, es experiencias vividas también en eso, se engrandece nuestra fe. Al salir nosotros airosos de todo conflicto diabólico. Al ver cada uno de nosotros su poder, respaldo, cuido de Dios. Por cada uno de nosotros. Además el diablo y los demonios ya se cansarán, y huirán. Al ver ellos nuestra postura. Santiago 4, 7 RVR 1967. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. No nos hace falta ni reprender. Tan solo estar firmes en la fe, y resistir. Antes, antiguamente casi todas las noches tenía ataques diabólicos por la noche. Y yo me creía que eso era normal, hasta al pastor de entonces ya se lo dije. Yo era candidato. Y es que estaba teniendo mis enseñanzas en Dios. Un trato. Ahora ya hace mucho tiempo, años que eso se cortó. Ahora de vez en cuando, de muy tarde en tarde, tengo algún ataque diabólico. Pero estos hasta me sirven para yo afirmarme más en la fe de Jesús. Y veo su respaldo, que Él está conmigo, y su fidelidad, y que esto no es un juego. Y me ayuda a no subestimar al enemigo. Me hace bien en el fondo. También el demonio es capaz de poner en nosotros un pensamiento, dardos, daos cuenta, esto es muy relacionado a que pueden el diablo y los demonios saber lo que pensamos en un momento dado, son capaces de ponernos un pensamiento. Y nosotros creernos que somos nosotros los que hemos pensado tal cosa. O darnos el enemigo un sueño muy malo, y hasta guarro, con perdón, y todo ser tan real, y es todo del diablo, y como no se rechace inmediatamente, que no se admite tal cosa. Pensamiento, dardos satánicos, sueños, movimientos y demás. Entonces sí que estamos vencidos, perdidos. Pero así no nos va a durar siempre ese trato de Dios para con cada uno de nosotros. A mí ha llegado a darme sueños, me ha tirado dardos malos pensamientos de yo ya llegar y pensar. ¿Cómo voy a pensar yo eso? Y tener ya que decirme Dios. ¿No has sido tú quien piensa eso? He tenido también visiones, revelaciones, hay lenguas diabólicas, danzas, textos de la Biblia dados por el diablo haciéndose pasar por Dios, etcétera, etcétera. Suponte que es un hacker, y le pilla a la policía hackeando algún banco, o empresa, para así luego hacerles mal, la policía no se lo permite y lo mete en la cárcel. Pues esto es algo así. No siempre le va a permitir Dios el saber lo que pensamos. Pero hay veces que sí. Ese Mateo 4, 1, 3 RVR 1961. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 2 Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Solamente nos queda, que es más que suficiente, estar a sus pies verdaderos con humildad y amor, primeramente hacia Dios, después hacia las demás personas que vean el amor verdadero de Dios en nosotros. Y que hacemos toda su voluntad, cumplimos toda su ley, la ley de Cristo. Y el diablo y sus demonios observando, y viendo nuestros pensamientos a ver si son verdaderos en todos los sitios, no solamente en las iglesias y reuniones para que me vean y mucho. No hay lugar más alto, pero eso en realidad si están muchas personas pretenden estar a sus pies. Es por el orgullo, y figurar y demás. Yo quiero estar donde dice el coro más alto. Y como muchos y muchas. Mucho aleluya pero cada uno con la suya. Y así no se puede. ¿Me explico? Y ángeles son millones de millones, humanos solamente unos 80 millones de personas en todo el mundo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que como Dios nos hizo sus hijos tenemos que demostrar que verdaderamente somos sus hijos buenos y como no somos robot, que tampoco Dios nos obliga a amarle y seguir sus caminos, repito lo tenemos que demostrar comiéndonos el cordero, y las hierbas amargas. Y que Dios no da las cosas sin ningún coste, si la salvación y a Él le costó la vida, y hacerse pobre en todo, para así enriquecer a muchos. Vamos que lo demás no nos lo da por la cara. Por eso a veces es como que se esconde, y no responde por ningún lado, es como si no existiera, o nos hubiera abandonado y eso es lo peor para cada uno de nosotros, y ahí es donde más fe y confianza en Él necesitamos. Estamos en desiertos, ahí es donde tenemos que dar la talla.
Pero yo a la verdad, y así no miento a nadie, yo no puedo, me es imposible, me faltan las fuerzas, quiero hacer todo lo que Dios quiere, le quiero agradar en todo, pero repito no puedo, y a Él en oración se lo pido, hablo con Dios y soy, porque tenemos que ser sinceros y más con Dios. Y Él entonces me hace el yo poder con todo, entonces humildemente se dice lo siguiente. Invencibles. Por medio de Jesús. Y hacer todo eso pues la verdad nadie puede, por eso es que tenemos que ser muy verdaderos, humildes decírselo a Dios aunque Él ya lo sepa. Repito todo esto porque es muy importante. Pedir que nos ayude cada día a hacer todo, no solo lo que a mí me interese, sino lo que Dios diga, y eso no puedo, y por eso se lo pido, ¿me explico? Pues esa es la doctrina de que Dios nos guarda, Él es fiel, y ya de todo lo demás se encarga Dios Todopoderoso. 1 Juan 5, 18, RVR 1960 18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.